compañeros. Permíteme, vamos a ver cómo fue. Sí, primero les pedí un test diagnóstico, que me incorporaran sus datos al listado y luego que fueran pensando en su idea de proyecto de investigación. Entonces, con cada uno, en la medida que ya lo tienen más o menos idea, digamos, solo idea del proyecto, ya lo tienen más o menos clara, las presentan y las vamos discutiendo. Ya. La idea es que puedan, ya viste que hay unos textos colgados en la plataforma. Sí. Uno que es de Humberto Eco. Este fue el sonido. Sí, esos son los que estaba revisando ya, porque hasta ahorita, como le digo, hasta ahorita tuve acceso, que ya me solucionaron el problema. Entonces, por favor, para que vayas avanzando, puedes leer el texto de Humberto Eco y son las primeras 150 páginas. Suena mucho, pero realmente es un texto que se lee fácil, ¿verdad? No es una cosa tan densa, ni es un texto teórico, ni nada. Es un libro para introducirlos al arte de hacer una tesis, ¿verdad? Para que se ahorren un montón de problemas, porque cuando uno empieza a hacer su proceso de investigación. Buenas tardes, Amílcar. Licenciado, buenas tardes. Ay, mira, aquí con la pena le decía a Jonathan que me chocaron el carro y fue un gran problema con la policía y hasta ahorita logré llegar a la casa con la pena que no podía conectarme para darles la clase. Pero aquí estamos. Le voy a avisar a los demás compañeros. Vale, aunque sea un ratitito. Yo ya le había... Gracias, ¿oíste? Bueno, entonces te decía, lees el texto de Humberto Eco, que es una lectura que como son 150 páginas y parece mucho, pero en realidad no es un texto teórico, no es un texto denso, es un texto para introducirlos al arte de hacer una tesis, ¿verdad? Ahorrándose muchos problemas. Les va a poner de cara a los errores que normalmente uno comete cuando está haciendo una tesis. Ahí habla de una tesis doctoral, pero es perfectamente aplicable para un proceso de tesis de licenciatura. Entonces, por ejemplo, cuando estamos planteándonos un texto, un tema demasiado amplio, demasiado grande, como que si tuviéramos todo un equipo de investigación a la par para poderlo desarrollar en 2 años o 5 años, ¿verdad? Cuando realmente es una tesis que debe ser bien acotada, bien delimitada, temática, temporal, espacialmente, para que sea factible de realizar. Entonces, ve adelantando en la lectura de ese texto y va haciendo una pequeña pauta de lectura de 2, 3 páginas máximo, que luego la cuelgas en la plataforma. En esa página, en pauta, el documento es para ti más que para mí, ¿verdad? Pero lo importante es que tú ahí anotes aquellas dudas o aquellos aspectos que te preocupan, que irles orientando sobre las dudas, no sobre todo el texto, ¿verdad? El texto solo como para situarlos en lo que es el proceso de elaboración de una tesis. Y luego tenemos el texto de Cepeda López, que ese sí es un texto que tiene 25 páginas y es un texto mucho más estructurado en el sentido de que ya los orienta con más detalle sobre cómo se va elaborando el problema y que todo estudio, ¿verdad? Un poquito más a detalle y con más tecnicismos, ¿verdad? Entonces, por ahí empiezas y no sé si tienes ya una idea de proyecto de investigación. Todavía no es el problema, ¿verdad? Porque vas a tener que ir afinando. Pues yo en lo personal sí, cuando recibí métodos y técnicas de investigación tenía un tema que me interesaba mucho, pero me dijeron que me fui con las ideas de Max Weber, como se me fue el nombre ahorita, pero hablaba acerca de la integridad, de los valores que tienen que existir en la sociedad, sobre la ética, ¿verdad? Ese era el tema que a mí me gustaba y todo, pero me dijeron que mejor si yo lo podía cambiar por uno más técnico, ¿verdad? Que tuviera más bibliografía. Entonces, como que eso se quedó ahí, ¿verdad? Hasta ahora que ya pude ingresar. Ya. Bueno, yo creo que tienes que buscar siempre que tenga un vínculo con tu carrera, ¿verdad? Entonces, no le veo ningún problema a desarrollar una tesis de carácter ético, o sea, que tenga alguna dinámica, una dimensión ética en el estudio. El problema no es el tema, sino cómo lo abordas, ¿verdad? Cómo puedes
puedes encontrar fuentes de información, cómo sería tu abordaje para dar respuesta al problema que te estás planteando, ¿verdad? Entonces, trata de escribir en una media página tus ideas sobre el tema y lo revisamos, ¿verdad? Me lo expones en la siguiente clase. Hola Gladys, aquí con las disculpas del caso tuve problemas porque me chocaron mi carro y llegó la policía y todo fue un relajo y logré salir de ese problema hasta hace como 15 minutos que logré llegar a mi casa. Así que me disculpo mucho, ya le informé al coordinador de metodología para que esté al tanto de que hoy ingresé tarde. Buenas noches, licenciada. No tenga pena y qué bueno que está bien. Ay, sí, me duele un poquito el cuello, pero no fue tan severo. Lo que sí que mi carro sí quedó despozolado de atrás. Bueno, ¿y cómo van con sus avances? A ver, ¿qué inquietudes o preocupaciones tienen con respecto a sus ideas de proyecto? Avancemos lo poquito que podamos hoy. ¿Quién se anima? A ver, Gladys, o Amílcar, o José. Ninguno se anima. Yo tengo una duda con el documento, pero ando buscando dónde dejé marcado. ¿Con el documento de Humberto Eco? Sí, licenciada. Y a ver, voy a buscarlo acá. Licenciada, mire, con respecto a eso, en la plataforma estaba viendo que tenemos que hacer unos comentarios acerca de la lectura. Una pauta de lectura. ¿Eso es para fin de semestre o es hacerlo durante el transcurso de...? No, si eso ya deberían tenerlo hecho. A ver, miren, pues yo no quiero que se asusten porque el libro tiene tantas páginas, solo van a leer las primeras 150, las demás si ustedes quieren las revisan porque pueden haber cosas que les puedan ser útiles para la búsqueda de información. Pero lo que me interesa es la primera parte del texto donde les va a dar algunas orientaciones para que no cometan demasiados errores al estar buscando su problema de investigación, al ir planteando su tesis para que no sea tan... para que se ahorre mucho trabajo, ¿verdad? Entonces, ese libro no es complicado, es una cosa sencilla de entender porque no está diseñado como un texto teórico, es una lectura orientativa para estudiantes. No, se va en el otro. La idea es que lo vayan revisando y que vayan en la pauta pongan aquellos aspectos que les parecieron más importantes o más interesantes o más complicados de entender. Como el otro día que alguien planteó la duda sobre lo nomotético y lo panorámico y se fue aplicando, digamos, a cómo sería el diseño de investigación bajo esas categorías, ¿verdad? Entonces, ahora sí ya están bien todos. Entonces, no sé si ya los que ya habían trabajado, ya habíamos discutido algunas de sus ideas, lograron tener algunos avances, qué reflexión les va teniendo el texto en función de la idea de proyecto que están escogiendo, si se han enfrentado con alguna dificultad que quieran poder exponer acá para que todos aprendamos en la resolución de la duda. Entonces, ¿no? Hola, Fabián. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo tal vez la duda que estaba teniendo es que usted lo que me había comentado acerca de mi tema es que posiblemente hubieran como temas parecidos. Me puse a buscar un poco en la biblioteca virtual, digamos, de la escuela, pero no llegué a encontrar algún análisis que se haya hecho propiamente al respecto sobre eso. ¿Tuviste acceso a los tesarios? ¿A cuáles? ¿Al tesario? O sea, el conjunto de las tesis. ¿Tienen ustedes acceso a la base de datos del centro de documentación? Sí, que es la página esta, creo que se llama Polidoc. Ahí estaba buscando. Y estuve buscando un poco, pero no encontré. Creo que voy a seguir buscando igual, pero al menos con las palabras claves que estaba buscando, así, por ejemplo, de lecciones en la universidad y así, no había encontrado por el momento
Yo creo que sí, estoy casi segura que vas a encontrar procesos electorales en la Universidad de San Carlos, elecciones universitarias, eh, política universitaria. O sea, tienes que buscar como familias de palabras que se acerquen y ahí vas a encontrar. Yo casi estoy segura que sí hay tesis de ese tema. A mí no me ha respondido el coordinador de ese tema, porque yo le hice una consulta, pero en cuanto la tenga yo les comparto. Entonces, ¿cómo van los demás con las búsquedas de trabajos o documentos relacionados con el tema que están queriendo estudiar? ¿Cómo han avanzado? A ver, preséntenme sus ideas. Así como Pablo ya va en la búsqueda, ¿verdad? Y en la medida que vas buscando, puede ser que encontres en esos mismos estudios alguna información que te pueda servir para ficharla, ¿verdad? Ahora, la idea sería que puedan escribir por lo menos una página. Empiecen ya para el día jueves, elabórenme una página y yo me voy a sentar a leerlo, digamos, para tenerlas, ya tenerlas el día miércoles en la tarde, para poderlas leer en el transcurso del día jueves. Y en la tarde de esa clase, a las 7 del día jueves, ya voy a poderles hacer observaciones más específicas sobre lo que hayan escrito. Pero sí ya necesito que empiecen a poner en blanco y negro lo que han estado leyendo sobre el tema, la posible idea de investigación. La idea de un planteamiento de problema. A ver, ¿qué es un problema de investigación? Es una vinculación de algunos elementos empíricos, o sea, de la realidad, con otros elementos de carácter teórico. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo hice mi tesis de licenciatura, a mí me interesaba, hay diferentes maneras por las que uno empieza a identificar cuál es el tema o el problema de investigación que quiere estudiar. A mí me interesó, yo estuve trabajando en un proceso de investigación como auxiliar en la Dirección General de Investigación y en esa oportunidad me tocó viajar a 22 comunidades de retornados. Entonces viajé por todas esas comunidades recabando información para el proyecto en el que trabajaba y encontré una comunidad que me llamó poderosamente la atención porque tenía características muy diferentes al resto de comunidades que yo había observado. Entonces, esa diferencia llamó tanto mi atención que dije, me gustaría venir, conocer a fondo y de repente estudiar esta comunidad. Por ahí surgió mi inquietud en un trabajo que yo hacía para una investigación de otro tema. Entonces, unos años después, cuando ya estaba yo cerrando, apliqué a un programa de becas de tiempo de dedicación exclusiva en Flaxo. Y ahí el programa de becas se llamaba Pobreza, Desarrollo y Exclusión Social. Entonces pensé que encajaba muy bien el estudio de esta comunidad de retornados, que era una comunidad pobre, integrada por más o menos 12 etnias, familias de 12 etnias distintas, porque se habían reagrupado en el retorno desde México y se habían ido a posicionar allá, ubicado en la costa sur del país. Y, por supuesto, representaban un universo de gran diversidad de etnias. Entonces era interesante su composición étnica, pero también era interesante cómo habían formulado su proyecto de reasentamiento en un área fuera de la zona noroccidental, ¿verdad? Que era su zona de origen. Y así, ¿verdad? Entonces, mi idea surgió desde conocer esa comunidad y luego que tenía que vincularlo a estos temas de pobreza, desarrollo y exclusión social, sí o sí, porque eran las líneas de trabajo del programa donde me becaron. Y entonces pasé de la idea de hacer un estudio sobre pobreza a estudiar una comunidad en particular. Pero ¿cómo pasas de pensar en qué voy a estudiar de esa comunidad, verdad? Yo no tenía una idea clara porque no conocía información. Entonces empecé a buscar todo lo que se hubiera escrito sobre esa comunidad. Esos son documentos, digamos, que me dan información empírica, porque describían a la comunidad, me decían cómo era. Me fui a hacer algunas visitas de reconocimiento para conocer el terreno, para conocer a la gente, cómo estaba ubicada, cómo estructuraba.
pregunté a informantes clave que estuvieron involucrados en el proceso de retorno para que me contaran cómo era esa comunidad, cómo eran sus líderes, todo ese proceso. Y entonces, al principio yo no me planteé, digamos, la necesidad de hacer una reconstrucción histórica, porque no creí que era necesario. En el camino te das cuenta que sí, ¿verdad? Y pasé de empecé a construir una etapa de descripción de todo, una descripción de toda la historia de la comunidad, de cómo había surgido, cómo se habían ido, cómo habían regresado. Y en el camino te das cuenta que te falta también construir o reconstruir la parte de la historia de cómo se habían ido y cómo habían vivido en el refugio. Porque todo eso, ya estando en contacto con el problema de investigación, te das cuenta que yo no podía entender cómo se había consolidado esta comunidad tal como era, sin entender qué había ocurrido en su migración hacia México y en su permanencia en otro país durante 17 años. Entonces tuve que ir a los orígenes de esa comunidad, que cómo surge como comunidad, porque originalmente no eran una comunidad, eran gente de diferentes pueblos que allá se unieron, allá se vincularon, que no se conocían como para llegar a la comunidad como un bloque, sino que por decisiones políticas, que todos estaban de acuerdo en irse a la zona sur en lugar de ir a la zona noroccidental, terminaron estando juntas. Pero luego de eso, con todas esas vicisitudes, ¿cómo hacen para mantenerse organizadas, armonizadas, estructurarse como comunidad? Entonces, así va surgiendo, ¿verdad? Entre lecturas de informes de investigación previos que se habían hecho sobre la comunidad, desde otra perspectiva, ¿verdad? O informes que se habían hecho sobre el retorno, sobre el exilio, sobre el conflicto armado, etcétera. Y así fui reconstruyendo datos para ir dando hacer un hilo conductor de la historia de la comunidad. De eso ya fui derivando poco a poco hacia lo que en realidad yo quería estudiar, que todavía no lo tenía claro. O sea, miren todo lo que había hecho y todavía no tenía claro qué era lo que quería estudiar. Solo me estaba acercando a mi objeto de estudio, ¿verdad? Uno va construyendo el objeto de estudio en la medida que ya tienes claro qué es lo que vas a estudiar y qué no quieres estudiar, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que vayan indagando sobre los temas relacionados con la idea principal o central que les interesa y les preocupa. Entonces, no sé si hay alguien más que quiera expresar algo sobre si ha tenido algún avance o algún problema para encontrar información acerca de la idea que le interesa. ¿Están muy callados hoy? ¿O no han avanzado? ¿La verdad o la mentira? La verdad. A ver, díganme la verdad, pues. Estamos en el proceso, licenciada. Ok, muy bien. Bueno, entonces, para que avancemos en ese proceso, les voy a poner metas, ¿verdad? Para el jueves, para el miércoles en la noche, me mandan una hojita, no quiero más, solo una página, donde me escriban más o menos la idea del proyecto y qué es lo que quieren ustedes, o sea, que me describan qué es lo que les preocupa y les interesa estudiar. Sí, ese primer esfuerzo, ese primer acercamiento ya escrito en blanco y negro, porque si no, no vamos a avanzar, ¿verdad? Si no, no van a aterrizar y se van a quedar en la búsqueda eterna de textos y documentos. Y la otra cuestión es que si leen algo y encuentran que les hace sentido a lo que quieren estudiar, vayan fichándolo, por favor, porque si no, no van a avanzar. Aquí dependo mucho de ustedes para poder avanzar. Entonces, ya no voy a continuar más porque ya estamos llegando a las 7, si no me va a regañar el otro profesor, pero de verdad presento mis disculpas de nuevo, qué pena, pero casi que pensé que hasta la nuca iba a perder con el sopapo que me dieron por atrás, pero de suerte pues solo el carro se lastimó, no yo, y me aquí tarde, ¿verdad? Entonces los veo el día jueves y esperaría ya tener en mano los documentitos, las hojas escritas con sus ideas de proyecto. Por favor, traten de escribir sus ideas claras y completas, porque a veces me usan términos como
y entonces yo quiero estudiar el problema para conocer lo que está ocurriendo alrededor de esto, pero mientras lo investigo voy a poder llegar a tener algunas conclusiones. Al final no dije nada. O sea, tenemos que ser breves, claros y concisos. Me interesa, digamos, es que es algo así como describir la situación. El ejemplo el tuyo, digamos, del proceso eleccionario. Entonces, en la Universidad de San Carlos existe un sistema para elegir autoridades que en principio aparenta ser un sistema que adolece de cierta debilidad en términos de falta de inclusión a ciertos sectores de la población o de la comunidad académica o de la comunidad estudiantil. Sí, de la comunidad académica, que sería ya sea profesores, estudiantes, autoridades. Entonces, los problemas que veo en cuanto a las dificultades de inclusión son estas y estas y estas. En el reglamento de las elecciones se establece tal cosa y yo he visto que no se cumple. Por decir algo, ¿verdad? Solo estoy jalando ideas hacia el aire. Entonces ustedes me van narrando. Y a mí me interesa estudiar esto porque me preocupa saber cómo puedo acceder a un puesto en el consejo directivo de mi escuela para incidir, por decir algo. O a mí me interesa estudiar esto para saber cómo se pueden mejorar los mecanismos de participación política de los estudiantes o de las escuelas o de las unidades facultativas que no participan hoy por hoy en el proceso. Entonces ya me voy haciendo algunas preguntas al respecto de esas preocupaciones que tengo en ese tema, para citar un ejemplo, ¿verdad? Entonces cada quien hará ese pequeño ejercicio con el tema que le preocupa. Vamos a ver cómo nos va. Espero ver sus aportes el día jueves y los vamos a discutir. Que tengan feliz tarde. Disculpen las molestias, las inconveniencias de nuevo. Solo voy a tomarles una pequeña foto, aunque sea del ratito en que pudimos estar en clase. Gracias por asistir. Valoro el esfuerzo de venir aunque sea 20 minutos. Que tengan una feliz tarde. Adiós Ana Lucía, José Luis, Cindy. Adiós Pablo. Adiós Jonathan. Buenas noches. Estén bien.